Aunque esto más me interesa, no lo numérico, repito, sino la interpretación. Que ustedes sepan interpretar para que elijan, como cuando hay 2 o 3 tipos de la película, una vez más, por algo han elegido con el que están en este momento. No sé si hicieron buena o mala elección, seguramente en el disco duro permanentemente sucede esa interrogante, porque surgen algunos problemas. Habré hecho una buena elección, ¿qué tal si me hubiese elegido a la otra persona? Eso va a quedar, incluso uno después se casa y sigue surgiendo ese interrogante, porque van apareciendo problemas, ¿no? ¿Qué tal hubiese sido mejor con aquella otra persona? Lo que me interesa una vez más es la interpretación, más que los datos numéricos como tal de interpretación. Eso que estamos intentando hacer en el día de hoy. Por lo tanto, la fuerza de adición al esmalte, fíjense, aumenta no significativamente con el ionómero de vidrio reforzado con la resina, que más o menos un término medio entre lo que sucede con el ionómero de vidrio convencional. Ahí estamos más o menos, ¿se entiende o no? ¿Qué otra propiedad? La resistencia a la compresión. No se olviden que estos materiales tienen que cumplir una función básica, la de las piezas dentarias, ¿no? Y de la masticación. Por lo tanto, esa resistencia a la compresión, como seguramente pasa con ustedes, permanentemente utilizo estos ejemplos. En un determinado lugar, el tipo de la película le está compresionando a la tipa de la película, ¿sí? Unos con mayor o menor fuerza, pero eso sucede. Y como no hay mucha resistencia, obviamente se dejan, pero hasta que por ahí se sofocan y dicen alto, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, fíjense cómo aumenta significativamente esta fuerza a la compresión, para que me entiendan, a la compresión, a la masticación, ¿no? Cómo aumenta con los ionómeros de vidrio denominados reforzados con resina. Casi el doble, si ustedes se dan cuenta. Repito, porque hay parámetros, uno inferior y otro superior, porque hay diferentes productos con el mismo nombre, y por ahí ustedes siempre, a veces seguramente se plantean, pero el docente dijo esto. Yo quiero por eso que ustedes se den cuenta, llegado el momento, para que no hagan malas conjeturas en ese sentido, porque puede variar, y hemos hablado en varias oportunidades la cantidad de glóbulos rojos, por ejemplo. ¿Sí? Que eso es una variación fisiológica, es normal. No todos, y voy a utilizar otro ejemplo, no todos tenemos la misma cantidad de glóbulos rojos. Va a variar aunque con uno. Lo mismo pasa con el periodo menstrual. Se dice que el periodo menstrual, dentro de su regularidad, es irregular. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre, aunque me digan, no siempre baja cada 28, o cada 30, o cada 24 días. Dice es regular, efectivamente, se atrasa con un día o 2 días. Eso depende también de muchos factores, el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, dentro de esa regularidad existe, no sé si me están entendiendo, irregularidad. Por eso que se plantean parámetros para que nosotros, en función de esos parámetros, hagamos el juego correspondiente, ¿no? ¿Qué otra propiedad? Resistencia a la tracción, que es distinto a la compresión, todo lo contrario. En ese caso también, fíjense cómo está aumentando, y les decía, no se preocupen tanto en lo numérico, sino en la interpretación, porque se han dado cuenta que yo no pregunto números. Por eso están estudiando odontología permanentemente, digo, ¿verdad? 1 más 1, no sé. Y alguna vez se me ocurre en otra institución, a los internos, por ejemplo, pregunto, para que uno pueda pasar y hacer la exposición correspondiente, y son 3 o 4. Y dígame un número del 1 al 4, y me dicen 5. Imagínense, suele pasar, ¿no? Bien, entonces, se están dando cuenta aquí también cómo está aumentando significativamente la resistencia a la tracción, todo lo contrario, repito, a la compresión. Entonces, en este caso, si el ionómero de vidrio está reforzado con resina, prácticamente
se triplica, o incluso mucho más, ¿no? Para que se den cuenta de esta situación. Entonces, hasta ahora, con los datos que hemos vertido, ¿qué ionómero de vidrio van a utilizar por sentido común? Perfecto. Sin que esto significa que el ionómero de vidrio convencional no lo puedo utilizar. Lo puedo utilizar. Pero hay que tomar en cuenta cada una de estas propiedades que estamos haciendo mención. La solubilidad al agua. No se olviden que la solubilidad al agua también es una característica o propiedad de mucha importancia. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿a qué nos puede conducir? ¿A qué nos puede conducir? Eso, no se olviden, a la microfiltración. Y en la cavidad bucal, es decir, el 99%, exagerando quizás probablemente un poquito, el contenido que es agua. Como cuando, a ver, incluso en una piedra, no sé si han tenido la oportunidad de ver en determinados lugares una cascada que permanentemente cae sobre una piedra y en esa superficie ha socavado, como cuando uno hace gotear una gotita todo el tiempo y finalmente va a producir una cavidad, un socavado. Entonces eso tenemos que evitar, porque si se presenta una microfiltración, lamentablemente se van a crear, lo que permanentemente digo, espacios muertos, se van a acumular detritus o suciedad, para que me entiendan, y lamentablemente la enfermedad en poco tiempo se va a instalar a ese nivel, ¿no? En este caso, miren, ¿cómo ha disminuido? Nos interesa que disminuya, no que aumente, por sentido común, ¿sí? Fíjense cómo ha disminuido. Ni siquiera una décima, en el caso del ionómero de vidrio, reforzado por resina. Más o menos 7 centésimas, imagínense, de porcentaje en 24 horas. Entonces, seguramente que con el tiempo puede llegar a un determinado porcentaje que por ahí puede producir microfiltración. Y para eso habíamos visto en una de las clases también, ¿qué tenemos que utilizar? Y había hecho una analogía con la puerta. Barnices, ¿verdad? Para barnizar esa superficie y darle mayor permanencia a ese material. En el caso de otra propiedad, el módulo elástico, y seguramente ya saben a qué particularidad o propiedad estoy haciendo referencia. En este caso, si es reforzado por sentido común por resina, el módulo elástico disminuye significativamente. Entonces es posible que la fractura, porque no, el módulo elástico, se están dando cuenta esta propiedad, esta característica de este material, lamentablemente cuando es reforzado con resina, disminuye. Y al disminuir, lamentablemente, ¿cuál es el riesgo? La fractura de los mismos. Y si se fractura a través de esa fractura, ¿qué va a suceder? Microfiltración, lo que permanentemente hacemos mención, ¿no? Esto que también interesa. En el caso de los dos materiales, más o menos, repito, el pH inicial, una vez que hemos hecho la mezcla, alcanza a 2.5 el pH. Por lo tanto es ácido base o neutro. Ácido, ¿no? Y seguramente al finalizar el tiempo de trabajo, el pH final es más o menos neutro. Como todo en la vida, tiene limitaciones. Pues ustedes tienen desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas o limitaciones de estos materiales? La baja resistencia al desgaste. Incluso les había dicho que para desgastar, porque tiene un componente vidrioso, ¿qué tenemos que utilizar? Para hacer el desgaste, porque por ahí ha quedado algo, yo necesito igualar
porque si no se va a producir un trauma oclusal, no sé si me estoy dejando entender. Ha quedado alto, y al quedar alto yo no puedo morder, o no muerdo bien, no necesariamente tiene que ser altísimo. Esto que influye en mi boca no me deja morder, no. Lo más mínimo va a repercutir sobre el tejido periodontal. Y el tejido periodontal, porque quien recibe los impactos se va a inflamar producto de esta situación. Entonces yo necesito que vuelva la oclusión a su estado normal, porque se entiende, ¿no? Como cuando sucede, a ver, con los albañiles, han colocado cemento y a veces queda en exceso, incluso utilizan un nivel, no sé si han tenido la oportunidad de observar, y van golpeando para que llegue al mismo nivel, porque si no después queda uno arriba, otro abajo, ¿se entiende? Entonces en este caso de la misma manera, hay que desgastar, y para desgastar, ¿qué es lo que utilizamos? Habíamos dicho, con su componente vidrioso. Muy bien, fresas con diamante, para evitar, les había dicho, que estas micropartículas no salgan y dejen espacios vacíos o socavados, porque en esos socavados microscópicos, lo que permanentemente explicamos, la acumulación de detritus, etcétera, etcétera, etcétera. Otro detalle con esta imagen, que cuando son restauraciones amplias y se va a efectuar un gran esfuerzo masticatorio, no es aconsejable, se puede decir, pero no es aconsejable, sobre todo si está comprometiendo el borde marginal. Ustedes ya han hecho anatomía o están haciendo anatomía dental y saben a qué estoy haciendo referencia. Si se ha perdido ese borde marginal en algún sector, yo quiero restaurar, por ejemplo, si existe una gran fuerza. ¿Quiénes tienen más fuerza masticatoria por las razones fisiológicas, el hombre o la mujer? El hombre. Entonces, qué sé yo, al comer un trozo de carne, va a ejercer una gran fuerza masticatoria. ¿Y qué va a suceder sobre ese material que nosotros hemos utilizado? Va a producir una lesión, una fractura. Y al fracturarse, por ahí incluso ni se ve, que se va a presentar una microfiltración. Por eso les decía, en esos casos, donde vamos a hacer grandes restauraciones amplias, tenemos opción de utilizar otros materiales, ¿no? Que seguramente en su momento vamos a hacer mención. Estoy haciendo referencia al material de obturación ya definitivo, ¿se entiende? Eso que va a quedar en forma definitiva. Puedo utilizar ionómeros. Seguramente, si son pacientes pediátricos, ¿qué voy a utilizar? Si son pacientes pediátricos y piezas temporarias por sentido común, ionómeros. No necesito complicarme la vida utilizando otro tipo de materiales. Incluso habíamos hablado de una técnica, ¿recuerdan? Que se denomina con una sigla, PRA. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Muy bien. Los veo con tanta atención y después repito, ¿dónde queda en el cuaderno, ¿no? Técnica de restauración atraumática, el prefijo A, y una vez más. ¿Qué implica? Que no hay trauma sin privacidad. Ustedes comprenderán que en algunos lugares, incluso por la falta de equipos, o que si son pacientes pediátricos, ya van a pasar por esta experiencia. Por eso nadie quiere hacer pediatría llegar al momento. Pues son niños, no se dejan, ¿no? Encima que hay dolor, empeora la situación. Entonces, podemos utilizar este tipo de ionómeros. La parte estética no nos interesa, porque finalmente esas piezas van a mudar, van a cambiar. ¿Cuál es el inconveniente? Ya permanentemente hemos dicho, ahora sobre todo, nos gustaría tener, ¿no?, ese billetito en el bolsillo. Lamentablemente, el alto costo es una limitación. El otro inconveniente, a ver, que esto permanentemente he hecho mención con otros materiales. ¿Cuál es el inconveniente? Si queda como material definitivo. Está bien, molar, eso.
la parte estética. Lamentablemente las restauraciones no son estéticas, pero si es una pieza temporaria o por ahí estoy utilizando para un tiempo determinado y la parte estética atrás, a no ser que sea un cantante, no se ve, entonces puedo permanecer o puedo mantener dicho material, ¿no? No se olviden, como estamos haciendo mención de ciertas limitaciones, tomar en cuenta también la solubilidad. Y no se olviden también de utilizar barnices. En su momento vamos a hacer mención a barnices. Pero a veces uno talla o desgasta, pule, queda perfecto y se olvida de este detalle, de pasar un barniz para darle mayor tiempo de vida. Pasamos a la manipulación. Hemos hecho mención de dos tipos de ionómeros de vidrio, ¿no? Ionómero de vidrio convencional y ionómero de vidrio reforzado con resina. Aquí no interviene la cantidad de polvo, porque les había dicho, en determinado momento nosotros necesitamos, una vez que hemos dispensado, necesitamos incrementar de a poquito. Aquí no, aquí podemos utilizar aumentando grandes cantidades al mezclar. Si estoy hablando de los cementos de ionómero convencional, ¿no? Yo puedo colocar de una sola vez, para que me entiendan, el polvo sobre el líquido. Yo puedo hacer, ¿no? ese cometido. Ahora, si se trata de cementos de ionómero de vidrio resinosos, haciendo una comparación, son los más indicados, sobre todo si tienen un curado dual, vale decir, si podemos utilizar químicamente o podemos utilizar una luz halógena. ¿Se entiende? Porque habíamos hecho esta clasificación también. Para al mezclar, nosotros necesitamos que endurezca ese material. En algunos casos puede endurecer por las reacciones químicas que se producen. Eso se denomina autocurado o curado químico, ¿se entiende? En otras oportunidades yo necesito utilizar una lámpara, una luz halógena, una fuente de luz externa, y en función a eso se va a producir el endurecimiento. Entonces, en este caso, comparando, hablando de manipulación y tiempo de trabajo, ¿con cuál tengo mayor tiempo de trabajo, si es que quiero? Mientras no aplique luz, ¿qué va a pasar? No va a endurecer el material. Pero les había dicho que hay que tener mucho cuidado con las otras luces externas, sobre todo del equipo, ¿no? Porque también, como tiene fotoiniciadores, se puede iniciar este proceso de endurecimiento y después, lamentablemente, ya no tengo opción de acomodar ese material. Entonces, en este caso, hablando de manipulación, dicho de otra manera, yo tengo mayor tiempo. ¿Con qué tipo de materiales? Con los cementos de ionómero de vidrio reforzados con resina. A no ser que solo sea de autocurado o curado químico, obviamente. Yo mezclo, ya se está produciendo la reacción y va a endurecer en el tiempo que hemos establecido, 7 minutos o 5 o 6 minutos, dependiendo si es convencional o reforzado con resina. Pero si es de curado dual, va a decir que tiene los dos, no solo química, sino también a través de una fuente de luz o física. Yo, mientras no aplique la luz externa, no va a endurar por completo, que va a empezar el proceso, sí, pero yo puedo o tengo más tiempo para que me entiendan de trabajo en ese sentido, ¿sí o no? Mientras no aplique, pero tampoco no se confíen, bueno, voy a dejar 1 hora, tampoco es así, ¿verdad? Seguimos hablando de manipulación. Un detalle, y no sé si lo he hecho mención con los otros materiales, con el líquido, porque habíamos dicho que en su forma de presentación es polvo líquido, pero también puede ser pasta, no se olviden ese detalle. Si es polvo líquido, el líquido hay que agitarlo, como seguramente pasa con los jugos, ¿no? Jugo de durazno, otro producto. En cambio, si es la cerveza,
¿Podemos agitar o no? ¿Qué va a pasar si agitamos? O una gaseosa, bueno, para quienes son abstemios, ¿o no? A quienes no les gusta beber o no toman nada. Si yo agito una gaseosa, por ejemplo, ¿qué va a suceder en el momento de esa apertura? Va a explotar, ¿no? Va a manchar, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, yo tengo que agitar el frasco, que es un tip que muchas veces uno no toma en cuenta. El otro, aunque no es un tip, y hemos repetido permanentemente, hay que dispensar polvo líquido de acuerdo a sin miedo. Eso de acuerdo a las indicaciones del fabricante. A veces ustedes se confían y dicen, pero doctor, y algunos en clínica dicen, doctor, usted nos ha dado una relación clínica, pero he utilizado de esta manera y se me ha durado, ya no me ha querido dar la enfermera nuevo material. Si les estoy diciendo permanentemente, está bien, por ahí no tienen el prospecto, pero tienen su celular, así como cuando chatean, ¿no? con la tipa de la película cada segundo. Tienen posibilidad, ahora hay tantos recursos que ustedes inmediatamente el producto van a ver. ¿Y cuál es la relación polvo líquido? ¿No? Con exactitud para no tener inconveniente, porque minutos atrás decíamos, ¿cuál es la desventaja? ¿Cuál es la limitación? Para no hablar de desventaja, porque desventaja suena feo, ¿verdad? ¿Cuál es la limitación? El costo. Imagínense, probablemente en clínicas a ustedes, lo que permanentemente digo, no les interesa. ¿Cuándo viene el problema? No es porque seamos mezquinos, les damos lo necesario, lo suficiente. Porque el día de mañana ustedes tienen que familiarizarse con esa actividad. Porque el día de mañana, ¿de dónde va a salir? Del bolsillo de ustedes. Y como se han acostumbrado a derrochar, los egresos son más que los ingresos. Y no saben qué hacer, se decepcionan y después ya no quieren ser odontólogos o estomatólogos, producto de esta situación. Entonces, todo tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, en este caso, lo importante es la relación polvo líquido, de acuerdo a el fabricante, a las instrucciones que seguramente pone dicho fabricante. El otro detalle, ¿qué les había pedido para que hagamos la mezcla correspondiente? ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué se está utilizando? Una loseta de vidrio, y que esa loseta de vidrio esté fría. Ya vamos a ver más adelante que lamentablemente va a alterar algunas de las propiedades que hemos hecho mención minutos atrás. El otro detalle que me olvidaba, para que gotee y sea una gota tal cual, el frasco tiene que estar en forma perpendicular a la superficie donde voy a hacer gotear, no oblicua, no inclinada, porque si es inclinada no va a dispensar una gota como tal. Pregunto, no sé si han visto en microbiología o en fisiología, un ml por lo general, ¿cuántas gotas tiene? Un ml, o un centímetro cúbico, o un mililitro. ¿Cuántas gotas aproximadamente? ¿Ah? A ver, por ahí he escuchado un número, creo que dieron 100, demasiado. Entonces, si es demasiado, y esto es importante para farmacología, porque hay productos que vienen en gotas. Yo soy un niño, necesito darle gotas. ¿Cuántas gotas? Entonces, un ml representa 20 gotas. ¿Qué tiempo hay que mezclar? Entre 20 a 30 segundos. Esto más o menos estamos repitiendo lo que habíamos hecho mención con los otros ml. Entre 20 y 30 segundos hacer la mezcla correspondiente a esto. ¿Cuál es el tiempo de trabajo total? Ya habíamos visto, y lo vamos a poner para ambos, entre 6 a 8 minutos desde que inicia el mezclado, desde luego, ¿no? Hasta que endurece por completo, entre 6 y 8 minutos. A eso se denomina técnicamente tiempo de trabajo. Pero este tiempo de trabajo puede alterarse. Si es
el cemento tipo 1, fíjense a cuánto disminuye. Es menor, por lo tanto, al que hemos iniciado. No sé si me estoy dejando entender. A ver, estamos hablando de tiempo de trabajo normal, que oscila más o menos entre 6 a 8 minutos. Ahora, este tiempo de trabajo puede ser alterado, sobre todo cuando sucede ese hecho. Con el tipo 1 disminuye. ¿A cuánto? Tampoco es significativo, pero es importante. Un minuto es, como en la Fórmula 1, imagínense, milésimas de segundo es importantísimo para poder ganar en la carrera de caballos, ¿no? Con una cabeza, con los atletas. Por eso que al llegar a la meta, ¿qué suelen hacer los atletas cuando están corriendo? Adelantan la cabeza, ¿verdad? Porque después hay un control milimétrico. Los ciclistas, de la misma manera. Porque una partecita, lo mismo pasa con el offside ahora que se está viendo de Eurocopa, seguramente la Copa América, muchos de ustedes son futbolistas. Imagínense un botín, una mano, que determina la posición adelantada de esa persona y todo. Si fue gol, todo ese griterío que se hizo queda en nada, para que se den cuenta. Entonces, importantísimo, les decía, este tiempo que estamos haciendo mención. En cambio, con el tipo 2 sucede todo lo contrario. No disminuye, sino aumenta. ¿Y a qué temperatura estamos hablando aproximadamente? De 23 grados centígrados, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si nosotros estamos utilizando losetas de vidrio frías? Por sentido común y por lo que hemos explicado en algún momento, aumenta o disminuye el tiempo de trabajo. Eso, pues tomen en cuenta ese detalle, ¿no? Y no solo va a aumentar, sino además, lamentablemente, ¿qué va a suceder? Va a actuar sobre una propiedad, sobre una característica de importancia, sobre la resistencia de ese material. Va a disminuir la resistencia de ese material. Por eso que en la actualidad también les había dicho que dentro del kit, además de tener un frasco de polvo y un frasco de líquido, ¿qué tienen estos materiales? Exacto. Primero una cucharita dispensadora y después un bloc de espatulado que se denomina, que es un papel plastificado. Pues yo puedo preparar sobre este bloquecito, que hay de diferentes tamaños, desde luego. Obviamente y permanentemente, también repito, este hecho, tienen un costo, ¿no? Porque a veces termina y tengo todavía material, tengo que comprar el bloquecito como bloque de espatulado que se denomina. Estos tips, a ver, las proporciones clínicas. Una vez más, el kit, el producto en su forma de presentación, además de tener un polvo y un líquido, lo que minutos atrás había manifestado, ¿qué es lo que tiene? Una cucharita dispensadora de medida y este bloquecito de espatulado. ¿Cuál es la proporción en este caso? Estoy hablando, repito, de la cucharita dispensadora y estoy hablando de gotas, la relación polvo-líquido. Ya no lo que clásicamente habíamos dicho con los otros cementos, polvo-líquido. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación de polvo líquido de los anteriores materiales? 1.5 a 1, pero 1.5 gramos a 1 ml. Por eso es que hay que ir aumentando también gradualmente, si recuerdo. En este caso estamos hablando, ya no, que quede claro, ya no estamos hablando de gramos, ni estamos utilizando de centímetros cúbicos, ¿se entiende? Si no estoy utilizando de la relación polvo-líquido con el dispensador y las gotitas correspondientes de la parte líquida, ¿se entiende, no? Entonces, si yo voy a restaurar una determinada pieza dentaria, ¿cuál es la proporción de tipo clínica? 2 de polvo y 1 de líquido. No 2 gramos,
quede claro, no 2 gramos, sino 2 cucharaditas, porque tiene su cucharadita dispensadora. Como cuando uno, no sé, compra yogur, no sé si en algunos lugares, o la famosa gelatina de patas, viene con su cucharadita, ¿no? De la misma manera, en este caso. Ahora, si yo quiero hacer una protección cavitaria, yo quiero proteger eso que habíamos visto a la pulpa dentaria y necesito hacer una restauración posteriormente. En ese caso, para hacer, repito, la protección cavitaria, yo estoy utilizando uno de polvo y uno de líquido. Entonces aquí la relación ya no es 2:1, sino aquí la relación es 1:1. Estoy hablando de proporciones clínicas. Exacto, por eso decía, la cucharadita dispensadora en relación a las gotas. Y para que sea una gota como tal, ¿qué tipo? Es en forma perpendicular a esta superficie, no inclinada, para que sea la gota completa. Porque si inclino no va a caer la gota completa. Y obviamente esa cantidad, aunque sea mínima, influye porque son sustancias químicas. Y finalmente, si es ionómero de vidrio para cementar, fíjense, la relación disminuye. La relación es 1:2, vale decir 1 de polvo y 2 de líquido. Por eso estoy hablando de las proporciones clínicas. Esto que ustedes van a tener la oportunidad de utilizar en clínicas, no solo durante su formación, sino durante toda su vida profesional. Pero una vez más, pueden variar en función al fabricante, por eso es importante siempre leer. Ustedes ya se familiarizaron, como con el corteo, ya se han familiarizado con el corteo, la tipo de la película, el tipo de la película, lo que permanentemente digo. Si ustedes después rompen por alguna razón y se enamoran de otra persona, hay cosas que se han hecho habituales y que lamentablemente no se pueden hacer de entrada con la otra persona, ¿no? Pero que con eso me estén entendiendo. Lo importante es familiarizarse con un material o 2 materiales, porque ya sabemos cómo se utiliza, como en el corteo, y hay tanta confianza, incluso pueden, no sé, caminar desnudos, para que me entiendan. Bueno, no tanto así, es una forma de decir, bueno, pero ya se han familiarizado. Sí, no recuerdo. Un par de sobrinos que cuando estaban enamorando tomaban del mismo vaso, comían del mismo plato, pensaron en el enamoramiento. Se casaron y esta práctica que era bonita, que se veía, porque les gustaba compartir, el uno le daba al uno, etcétera, etcétera. Se casaron y todo pasó a la historia. Y muchas de estas cosas pasan de esta manera. Permanentemente, digo, no solo es conocimiento, sino también experiencia. Cultiven estos hechos. También llegan los hijos, uno le dedica más a los hijos, pero cultiven. Hagan lo mismo que hacían de enamorado, para que eso dure. ¿Quiénes nos preocupan? Los hijos. Porque quienes sufren, probablemente alguno de ustedes ha perdido por una u otra razón al papá o la mamá, sufren porque no hay esa representación y eso repercute sobre el disco duro, quiera ser o no, y después se portan así con los hijos y es peor todavía. Por eso delincuencia, por eso esto, aquello, etcétera, etcétera. Dudas. Por lo tanto, ¿qué cuidados hay que tener? Y esto es general. Miren, como en este caso, el tipo 9. El tipo 9, ¿para qué se utiliza? Un número arábigo, un número romano, porque es de uso clínico. ¿Para qué se utiliza el 9? Muy bien, para piezas temporarias. Que esto es general en cuanto a almacenamiento se refiere. El frasco, no solo del polvo, sino del líquido, deben estar bien cerrados, porque no se olviden la humedad de nuestro medio. O si es en el líquido, el agua, ¿qué va a hacer con el material?
va a diluir, aunque sea insignificante la cantidad. Por eso para almacenar tienen que estar bien cerrados, ¿no? El otro detalle, no sé si son observadores, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué es lo que tenemos que visualizar? Como cuando uno compra algo y lo deja allá, porque no siempre se utiliza permanentemente, por ahí no son pediatras, pero alguna vez un sobrino mío tuve que comprar, pero como no utilizo permanentemente, me olvido y dejo, y después aparece otro sobrino. Ah, tengo que utilizar. ¿Qué tienen que observar? Eso, la fecha de vencimiento. Y creo que en algún momento también hice mención. Todos tenemos una fecha de vencimiento, ¿o no? Todos. Solo quien sabe esa fecha de vencimiento. El flaco, ¿no? Saber hasta cuándo vamos a estar nosotros en esta vida. Entonces eso es importante, observar la fecha de caducidad, cuándo termina ese producto, como con cualquier otro producto, ¿no? Ya se pasó, no es conveniente. Aunque a ver, otro dato contradictorio, lo mismo que la liberación de flúor que comentaba la clase pasada. Unos dicen otra cosa y hay otros estudios que dicen todo lo contrario. Entonces hay una contradicción, como con los fármacos. Como tienen una fecha de vencimiento, suponen, y por ahí ustedes el día de mañana continúan este trabajo de investigación, suponen que ese producto ya no se tiene que utilizar. Pero hay estudios de estos fármacos por una serie de profesionales. En los productos que han hecho los estudios no hay alteraciones significativas de los componentes de ese fármaco. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo seguir utilizando. Que puede ser estrategia de quién, la fecha de caducidad. Puede ser estrategia de quién, del fabricante, del productor. ¿Para qué? Para que venda cada cierto tiempo. No les conviene que esto sea eterno. ¿Se entiende? Entonces, ahora no estoy diciendo con esto, incluso con los productos a veces comestibles. El doctor nos ha dicho que podemos consumir y después una diarrea. No, estoy diciendo eso. Habrá, repito, que continuar haciendo estos estudios para confirmar o descartar eso que han dicho algunos otros autores. Ahora, esos trabajos obviamente salen a la luz, sobre todo en las revistas de importancia, y a poco tiempo desaparecen. ¿Y por qué desaparecen? Por el interés de las grandes fábricas. Porque son transnacionales inmensas en el mundo. Y no les conviene, como les decía, ¿no?, que esto suceda. El otro detalle, esto. ¿Qué es lo último que están viendo? A ver, ¿se ve qué es? Y seguramente han visto en algún hotel, cuando ustedes han ido a compartir con sus amistades o con su prenda querida. ¿Qué es? Un frigobarcito, sí, un refrigerador pequeñito. Con esto que estamos queriendo explicarles, que no se recomienda la refrigeración de líquidos para no alterar su composición. ¿Y hay que seguir las instrucciones de quién? Moe. ¿Dudas, preguntas? Dentro de este mismo grupo, dentro de esta misma familia, vamos a pasar a considerar otro tipo de cementos, los denominados cementos de resina. Pues son solo de resina. Por ahí algunos de ustedes utilizan resina, no sé, para hacer alguna manufactura, para hacer algún trabajo, algún emprendimiento. ¿Qué consideraciones de orden general podemos hacer acerca de estos materiales? Repito, vamos a hacer algunas consideraciones de orden general.
como consecuencia de la atracción, del descubrimiento, de las grandes particularidades que presentan estos materiales, porque básicamente ¿qué son? Resinas compuestas. Gracias a esta particularidad se utiliza, y estos atractivos que estoy haciendo mención, se utiliza o se ha venido utilizando actualmente con mucha frecuencia, producto incluso de lo que comentábamos minutos atrás, del ionómero de vidrio reforzado con resina. Pues en este caso los cementos solo son de resina. Y como son resinas compuestas, el día de mañana seguramente vamos a explicar también, para hacer una obturación definitiva, qué se utiliza para que se mimetice y parezca bien resinas compuestas. Es más, ¿por qué se ha mejorado el uso de estos cementos? Por el acondicionamiento, por la preparación. Si están observando, ¿qué se está aplicando? Esto ya habíamos explicado de forma general cuando hablábamos de las propiedades de los materiales. ¿Qué es ese color? Muy bien, ácido grabador. Que básicamente, ¿qué tipo de ácido es? Muy bien, ácido fosfórico. Entonces, ¿para qué utilizamos estos acondicionamientos? Este ácido grabador que se denomina. ¿Para qué? Habíamos dicho minutos atrás, o la semana pasada también, para favorecer la unión. Porque de forma general, habíamos dicho, utilizamos cemento ¿para qué? Para unir dos superficies. Pero yo quiero mejorar esta unión. En el afán siempre les decía de que ese material, porque es difícil, ¿no? Que sea lo único que se utilice. Yo necesito utilizar, por ejemplo, ácido grabador, esto que están observando, para mejorar la unión al esmalte. Y no solo la unión al esmalte, sino también a la dentina. Para la dentina que habíamos utilizado, ácidos también, aunque actualmente se utiliza, no solo se graba, antes, a ver, para que me entiendan, antes solo se grababa el esmalte, así se denomina técnicamente. ¿Para qué estoy grabando? Utilizando este material, por eso el nombre, ácido grabador. ¿Para qué? Para favorecer la unión. Y antes solo sobre el esmalte, ¿qué es lo que hacía? Para que me entiendan, se desmineralizaba. Y al desmineralizar, ¿qué? Se producían pequeñas socavaciones, espacios microscópicos, desde luego. Eso permitía que esos espacios ingresara más material y se favorezca esta unión que estamos haciendo. Y van a ver también que en el mercado actualmente, y vamos a clasificar, existen materiales que ya tienen todo esto en uno solo. No necesitamos grabar, no necesitamos acondicionar de forma diferente, sino ya lo tienen todo. No. ¿Qué otras consideraciones generales podemos hacer de estos materiales? Existen cementos de resina que han sido elaborados para un uso indistinto, que se puede utilizar para todo y para nada, como cementación, como obturación. En cambio, otro tipo de resinas que solo se utilizan para la cementación de coronas o la cementación de puentes. Estoy hablando de puentes de porcelana, eso que habíamos hecho mención en algún momento. ¿Qué porcelana actualmente, y por el costo si se limita, qué porcelana utilizamos, habíamos dicho? El bisilicato de litio. Entonces, existen cementos de resina que solo utilizamos para eso, para coronas, para puentes, incluso para brackets de ortodoncia. Probablemente quienes estén utilizando ya han utilizado resinas con estas características. ¿Se entiende? ¿No? Si nosotros queremos clasificar, de entrada podemos clasificar en dos grandes grupos. Cementos de resina que se pueden utilizar indistintamente para todo y para nada, para que me entiendan. Y cuando digo para todo y para nada, se puede utilizar
para cementación, se puede utilizar para obturación, o simplemente el segundo grupo de forma específica. Ese cemento de resina solo se utiliza para cementación. Perdón, no se puede utilizar como base cavitaria, por ejemplo, o para hacer obturación o hacer restauración. Solo para cementar. ¿Y qué puedo cementar? Coronas, puentes, ¿no? Brackets, entre otros. Esto que les decía. El segundo grupo, que solo utilizo para cementar corona, que es lo primero, corona, que está reemplazando prácticamente al esmalte de esa pieza dental y parte de arentín. En cambio, puente se denomina cuando voy a reemplazar a una pieza inexistente, donde tengo que apoyar en los vecinos. Entonces, en ese caso, en una puente. Y la forma de presentación. Se están dando cuenta que la forma de presentación es pasta a pasta. De estos que estoy haciendo mención, ¿no? Ahora también existe resinas de autocurado que pueden ser. Más adelante vamos a ver en la clasificación. Se denominan estos dispensadores tipo clicker, así clicker. Entonces, como son dos pastas, yo al presionar es como un sacabocado. No sé si alguna vez han utilizado un sacabocado. No sé con qué ejemplificar. Es como cuando uno saca un sacabocado. Sacó el bocadito y automáticamente las ramas de ese instrumento vuelven a su posición. Hay una variedad de alicates también, no sé si han utilizado. No sé si se denominan así. Alicates que presiono las ramas e inmediatamente vuelven a su posición. Lo mismo en este caso, el clicker tiene ese dispositivo, eso que están observando, se presiona, por eso clicker, y al presionar se dispensa automáticamente la pasta. Si son pasta a pasta, ¿de qué se habla? De la base y catalizador, ya no de polvo y líquido. ¿Se entiende? Entonces, como es pasta a pasta, una de ellas es la base y la otra es el catalizador. Entonces, al dispensar yo automáticamente dispensa cantidades adecuadas. Ya sabe lo que tiene que dispensar para hacer el mezclado pertinente. Ya no tengo que estar midiendo. Obviamente tiene un mayor costo, por lo que estamos explicando. Pero se entiende que básicamente existen, les decía, dos grandes grupos de entrada. Después vamos a hablar de clasificación. Cementos de resina que se utilizan de forma general, indistintamente, para todo tipo de trabajo, ¿no? Para los que hemos hecho mención de forma general de los cementos. En cambio, los segundos son específicos, solo se utilizan para cementación, no puedo utilizar para otra cosa. ¿Qué otras consideraciones puedo hacer mención? Les decía minutos atrás que los cementos de resina son resinas compuestas, pero son resinas compuestas fluidas. ¿Por qué fluidas? Porque me van a permitir un trabajo adecuado. Porque por ahí quienes trabajan en resina seguramente están dando cuenta que si no es fluido, estoy hablando de cemento, estoy hablando de obturación, de cemento, la resina tiene que ser fluida. A ver, voy a hacer esta analogía con la práctica que ustedes habitualmente efectúan. El alginato tiene que estar en un estado de fluidez, les decía, para que ustedes puedan acomodar. Porque si ha perdido su fluidez y se hace más viscoso, llegado el momento de colocar el cavidad bucal, ya no nos permite hacer el colocado correspondiente. Entonces tiene que tener cierta fluidez, repito, para que se deslicen en las paredes y pueda embalunar todo y finalmente cumplir el objetivo para el cual ha sido creado. No es una resina compuesta convencional, como la que seguramente ustedes van a ver el día de mañana. Por eso les decía, es una resina compuesta fluida. Y aquí el dispensador, fíjense, igual, tiene dos porciones. De una sola punta uno presiona y automáticamente se dispensan
la base y el catalizador. ¿Me están siguiendo? Estamos hablando de la forma de presentación. Ya no es polvo y líquido, sino es pasta. Una analogía. ¿Qué utilizan para cepillarse los dientes? Además del cepillo. Una pasta dental, ¿no? O dentrífico, que se denomina indistintamente. Es de la misma manera. Pasta con la misma consistencia, pasta. Pero una es la base y la otra es el catalizador. Cuando estemos hablando de composición, seguramente se van a dar cuenta de esta situación. Por lo tanto, al ser fluida, su viscosidad es baja. Porque si no fuera baja, repito, no nos permite acomodar. Si fuera de mayor viscosidad, sería más durito para que me entiendan. A ver, como cuando están preparando, qué sé yo, pan, la masa. En el caso de la masa, para hacer pan, yo no necesito que la masa sea fluida. Porque ¿qué va a pasar si la masa, preparando pan, es fluida? ¿Qué va a suceder? Eso se va a ir derramando, se va a ir esparciendo y no tengo posibilidad de hacer de principio las bolitas, no sé qué denominan los técnicos, ¿verdad? Las bolitas para que queden intactas y después aplanarlas. Todo esto ya está industrializado, plenamente de acuerdo, pero también se puede hacer manual. En cambio, si quiero hacer buñuelos, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de hacer buñuelos. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de hacer buñuelos? La consistencia no tiene que ser como del pan, tiene que ser menor. Y como es menor, se me va a pegar permanentemente en los dedos de la mano, plenamente de acuerdo, y para eso que se utiliza agua, ¿no? Y para que se den cuenta, miren cómo varía. Pues en este caso les decía, producto de esta situación, como son resinas compuestas fluidas, la viscosidad es baja. ¿Para qué? Para que nos permita embadurnar, acomodar en las superficies donde tiene que cumplir su misión. Dicho esto, vamos a hablar de la composición de los mismos. ¿Qué es lo que contienen las resinas los cementos de resina? Primero, un monómero. Y el monómero, cuando utilizo el monómero, es un nombre genérico para denominar ¿qué? La parte líquida. Entonces, ¿qué es lo que contiene el monómero? Generalmente ahí está escrito que metacrilato. ¿Se acuerdan ya hemos hecho mención de una resina en un momento dado? ¿Cómo se representa esa resina? ¿Qué sigla utilizamos? No, 3M la fábrica. EMA, muy bien. ¿No? Y eso químicamente tiene un significado. Entonces, básicamente, ¿qué son? Repito, monómeros de metacrilato como base de la resina. Y cuando digo monómero, ¿a qué estoy haciendo referencia? Repito, a la parte líquida. Cuando es polvo líquido. Porque si es pasta ya no se denomina monómero líquido, sino se denomina base y catalizador. Ahorita en la composición se van a dar cuenta. ¿Y de qué es ese monómero? ¿De qué es la parte líquida? Por eso se habla monómero de metacrilato como base de la resina. Ese es el componente básico. ¿Qué también se pueden utilizar? Eso que están viendo ustedes. ¿Qué se pueden utilizar? Otro tipo de ácidos para este monómero. Estamos hablando primero de la parte líquida, ¿sí? ¿Qué otros ácidos que se denominan ácidos funcionales monómeros? Que son monómeros, igual porque forman parte, repito, de la parte líquida como tal. ¿Qué son los ácidos funcionales? Porque les decía, en la actualidad ya hay productos que tienen todo. Ya no necesito yo grabar por separado, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque ya tienen. ¿Qué tipo de ácidos? Ácidos funcionales. ¿Y qué es lo que van a hacer estos ácidos funcionales? ¿Qué es lo que van a hacer? Minutos atrás había explicado. ¿Qué van a hacer sobre la superficie, por ejemplo, del esmalte? Se acabo de explicar. Los veo con tanta atención. Me alegra, pero después cuando pregunto me desmorono.
Eso. Pero al grabar, ¿qué están haciendo sobre la superficie del esmalte? Eso, desmineralizando. Le están dando condiciones, incluso he hecho una analogía, le están dando condiciones a esa superficie. ¿Para qué? Para favorecer la unión, para que se adhiera a esa superficie del esmalte. Por eso está esa imagen, porque básicamente, ¿qué es lo que tiene? Solo dentina. Yo necesito mejorar esa adhesión, y para eso utilizamos ácidos monómeros funcionales, una vez más, que van a desmineralizar y van a facilitar que la adhesión a esa superficie. Y finalmente, ¿qué es lo que contiene? Relleno. Y dentro del relleno, o el polvo, si ustedes quieren, ¿qué se utiliza? Compuestos de vidrio. Esa es la composición general como tal. A ver, esto que les he manifestado minutos atrás. En este caso, la superficie que queda, incluso se ha reparado ese muñón, se están dando cuenta, se utilizan ionómeros también para reconstruir esa pieza dental. Y después tengo que cementar una corona. Pero básicamente ese preparado, esa superficie, ¿de qué estructura dentaria es? Esa estructura que están observando. Dentina. Entonces, como es dentina, ya no hay esmalte. ¿Qué necesito? Mejorar la adhesión. Y para mejorar esa adhesión, ¿qué utilizo sobre la dentina? ¿Qué utilizo? Ácidos. Eso ya habíamos visto también la clase pasada. Ácidos. Y este ácido, ¿quieres? Por ahí no es difícil. Single bond, universalis. Y abajito, ¿qué dice? Aunque está en inglés, pero se entiende. Adhesivo. Es un adhesivo universal. Entonces le estoy dando condiciones. ¿Para qué? Para favorecer la unión sobre esta estructura, a pesar de utilizar cemento. No sé si me estoy explicando bien. Pero el doctor dirá, si vamos a utilizar cemento, el cemento se va a unir dos superficies. Pero en el afán de mejorar esa adhesión, esa unión, que estoy utilizando ácidos, que son adhesivos dentinales. Después, cuando estemos hablando de resinas compuestas, vamos a dedicarle un tiempito a los adhesivos. No se preocupen en ese sentido. Bueno. Y en este caso, estamos utilizando, dicho de otra manera, el monómero, el líquido. Ya hemos hecho mención a esta sigla. ¿Qué utilizamos? El monómero, repito. Incluye diferentes tipos de resina. No es la única, pero la que más se utiliza es esta, la EMA y la 4-meta. La EMA, ya saben qué significa. Exacto, hidroxietil metacrilato. Son minutos atrás les decía, la parte líquida son ¿qué? Son monómeros de metacrilatos. En cambio, el 4-meta, ¿qué significa? A ver, no, esto no lo he explicado. ¿Qué significa? Metacril, lo voy a decir por separado para que se entienda, porque es un poco difícil. Metacril oxietil trimelitano anhidro. Siempre yo suelo separar, a ver, porque como son palabras difíciles, yo suelo fragmentar. Creo que alguna vez les he dicho, tampoco les pregunto, porque sé que para ustedes es complicado, ¿no? Por eso que la bioquímica ha pasado con los 51, ¿no? Entonces, ¿qué suelo hacer yo? Suelo fragmentar. En la segunda parte, por ejemplo, el primero, está bien, metacril,
porque no solo tendría que ser metacril, son metacrilatos, metacril, pero tiene que completarse con el oxietil. Ahora, para el tri, me acuerdo, ¿quién es tricampeón en el mundo? La Argentina, porque penta, ¿quién es? El Brasil, ¿no? Entonces, tri. Después viene Meli. No sé si tiene alguna compañera Meli o Melissa. Meli. Y después yo tengo un amigo que le decimos de sobrenombre Tano. Miren cómo estoy comparando para acordarme. Tri, Meli, Tano, anhidro. Ese es el nombre correcto, químico desde luego, pero no me interesa, les había dicho una vez más. Lo que me interesa es que ustedes sepan que hay resinas que se representan con estas siglas y son componentes de quién? Del monómero de los cementos de resina. No solo de los cementos, sino también vamos a ver que es uno de los componentes de las resinas compuestas como tal. ¿Quedó claro o no? Pasamos a la clasificación. Y en función a la clasificación, vamos a utilizar una serie de criterios para clasificar, lo mismo que los ionómeros. Con los ionómeros hemos utilizado una serie de criterios. En el caso de los cementos de resina, se clasifican en primera instancia en función al tamaño de la partícula. Y en función al tamaño de la partícula, no sé si lo tengo, en función al tamaño de la partícula, pueden ser microparticulados o pueden ser microhíbridos. Cuando digo microparticulados, ¿eso qué significa? Microparticulados. ¿Qué significa? Que tiene partículas microscópicas, por eso el nombre de microparticulados, como la histología. No sé si ahora todavía se sigue utilizando. No sé si me van a entender. Se utiliza la sigla, o anatomía microscópica, porque es MOR. Las MOR significan morfológicas, ¿verdad? No sé si han visto esto en el primer curso. Porque me decía que la mayoría creo que lleva anatomía e histología, ¿no? Entonces, se habla de anatomía, las morfológicas. La anatomía macroscópica, ¿a qué estoy haciendo referencia? La anatomía macroscópica. Si es anatomía macroscópica, eso, la anatomía humana. En cambio, la anatomía microscópica, ¿cuál será? La histología. Entonces, en este caso estoy hablando de micropartículas. Por eso que se clasifican en función al tamaño, repito, de la partícula. Que pueden ser microparticulados o pueden ser microhíbridos. Ahora el término híbrido se utiliza con mucha frecuencia. ¿Para qué? Hay como los autos tuning. ¿Qué se hace con los autos tuning? Salud, dinero, amor también, bueno. ¿Qué se hace con los autos tuning? ¿Alguien es por ahí automovilista? ¿Le encanta o no? ¿Qué se ha hecho con un auto común y corriente? Se lo ha vuelto híbrido. ¿Por qué? Porque se le han aumentado otras cosas de otros autos. ¿Se entiende o no la analogía que estoy haciendo? Por eso se habla de hibridez. A ver, estamos hablando de los cementos de resina. Los que hemos hecho para hablar, vamos en función al tamaño de la partícula, microhíbridos. Hemos incluido materiales de otra característica. Por eso el nombre de microhíbridos. Y cuando estemos hablando de resina, seguramente vamos a repetir esta situación. Dicho de otra manera, cuando se ha mezclado con ¿qué? Con otros materiales. Por eso hacía la analogía de los autos. Por eso se habla de microhíbridos. Obviamente, esos otros componentes también son microscópicos. Por eso se habla de microhíbridos, en función al tamaño de la parte. En función al tamaño del relleno. A mayor relleno, ¿qué sucederá? A mayor relleno, por sentido común. La analogía que había hecho minutos atrás.
a la masa. Si le aumento más harina en vez de líquido, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con la harina? Se va a hacer más viscosa, más dura, para que me entiendan. Entonces, en este caso, a mayor relleno, mayor viscosidad. Y a mayor viscosidad, mayor espesor de quién? De la película. Vale decir, la cantidad que tengo que embadurnar, colocar para que cumpla su función. Y todo a la inversa. Si tiene menor relleno, ¿qué va a suceder? Exacto, menor viscosidad. Pero, y al tener menor viscosidad, ¿sobre qué va a influir? Eso, sobre el espesor de la película. Va a ser mucho más finita, ¿se entendió? Entonces existen dos grupos también, como en el primer caso, ¿no? Seguimos con la clasificación. En función al sistema de activación. Esto ya hemos hecho mención, ¿no? En un momento dado, cuando hablábamos con los ionómeros reforzados con resina. A ver, de acuerdo al sistema de activación, ¿cómo se clasifican los cementos de resina? ¿En cuántos grupos? Por sentido común. ¿Cuáles? Ya. Y podemos aumentar un. Exacto. Entonces un tercero. Entonces son tres, de acuerdo al sistema de activación. Como decía Abigail, ¿no? Como decía Abigail, autocurado. Ahora me acordé de Ariana también. Ariana era lo que necesitaba o no. Eso que entiende el grupo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de acuerdo al sistema de activación, ¿en cuántos grupos se clasifican los cementos de resina? En tres. El primero, de autocurado, o si ustedes quieren, curado químico, que al mezclar ya se va a producir el endurecimiento. Y ahí obviamente existe una reacción química entre un peróxido y una amina. Eso, una vez más, no les interesa, pero que ustedes sepan que al mezclar polvo líquido, ya inmediatamente se está produciendo la reacción y se va a endurar. Entonces, a ese sistema de activación que se denomina autocurado o curado químico o endurecimiento químico. Porque cuando hablan curado, no sé si ya que es común en Chile, curado, ¿saben qué significa? Comúnmente cuando se dice curado, cuando uno está ebrio, ¿cuál es el término común que se utiliza? Borracho. En cambio en Chile, cuando uno está ebrio, ¿qué término común se utiliza? Curado. Ah, estás curado. Entonces inmediatamente uno se da cuenta que está ebrio, ¿no? Además, por las ampliaciones que hace al saquear en las calles, ¿no? Después, puede ser de fotocurado. Esto que les había dicho, yo necesito utilizar una luz externa, ¿no? Para favorecer el endurecimiento. ¿Y por qué? Porque les había hecho un momento dado, y seguramente más adelante vamos a hacer mención, sustancias denominadas fotoiniciadores. ¿Y qué fotoiniciador tiene? La canforoquinina. Y esto generalmente son preguntas del doctor con quien lleva histología también. ¿Qué se llama el doctor? González, ¿no? No, histología. González, ¿no? ¿Qué vista operatoria? ¿Qué fotoiniciador? Por eso decimos, ¿qué fotoiniciador? Ni bien hago llegar la luz de este fotopolimerizador, ni bien hago llegar la luz, como tiene un fotoiniciador, se inicia ¿quién? El proceso de endurecimiento, se está activando. ¿Y qué se denomina ese fotoiniciador? Técnicamente, canforoquinina. Canforoquinina. No es difícil, creo yo, ¿no? Canforoquinina. O para otros, canforoquinona. Mejor la segunda, sí, se van a confundir con la canforoquinona. Bueno, canforoquinona.
Y el tercer grupo, ¿cuál es? El tercer grupo, el curado dual. Entonces, ¿qué es? De autocurado y de fotocurado. ¿Se entiende, no? Esto ya habíamos hecho mención a la hora de los ionómeros de vidrio reforzados con resina. Entonces hay tres para resumir: de autocurado, de fotocurado y de curado dual, dos, ¿no? O de autopolimerización también, si quieren saber, autopolimerización y fotopolimerización. Y obviamente el curado dual implica estas dos cosas. Y en función a la adhesividad, al decir adhesivo, como seguramente ustedes han utilizado alguna vez, autoadhesivos, ¿no? Sobre todo de niños. Uno compra chicle, algún dulce, tiene un adhesivo para pegarse en la mano y creerse superhéroe. ¿O no les ha pasado? En algún momento han creído superhéroe seguramente, ¿no? En función de esa propiedad, los cementos de resina pueden ser autogravantes y autocondicionantes. Cuando digo autogravantes, ¿qué significa? Eso, que ya tienen incorporado lo que minutos atrás les decía. A ver, para que me entiendan lo que decía minutos atrás. Para favorecer la unión, para favorecer esta unión entre dos superficies, yo tengo que utilizar adhesivos para facilitar esta unión. Adhesivos por separado, por ejemplo, ácido grabador. Y hay cementos de resina que tienen en su composición ¿qué? Autogravantes y autoacondicionantes. Por eso dice auto. ¿Por qué se dice automóvil? ¿Por qué se dice automóvil? Pues no depende de nadie, puede caminar solo. Una vez que se enciende, ¿se entiende? Automóvil. Lo mismo, autogravante o autocondicionante, que ya tiene incorporado estos elementos en la composición general. En cambio, otro grupo, los primeros, por ejemplo, cuando se fabricaron, ¿qué necesitan? Necesitan ser grabados y necesitan ser acondicionados. Entonces, dicho de otra manera, existen dos grupos también acá. Los que ya tienen incorporado el autogravante y el autocondicionante, y un segundo grupo donde yo necesito grabar, yo necesito condicionar, y después recién utilizo ¿qué? El cemento de resina. ¿Se entendió o no? Perfecto. No, por eso el nombre técnico es grabado o acondicionado. Ese es el nombre técnico. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, preocupaciones?